central de la antropología física, sus distintas manifestaciones, y una de ellas es precisamente el movimiento. Entonces, si nosotros hablamos del cuerpo, de la construcción del cuerpo, pues tendríamos que remontarnos en buena medida a nuestros orígenes, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la investigación en esta línea se centra en alguna medida en de dónde viene este proceso de generación de la morfología humana. No podemos sustraernos a la necesidad de empezar en esa búsqueda desde el punto de vista evolutivo de cómo surge esta forma que nosotros conocemos hoy en día y que es altamente dinámica. ¿Qué es lo que hace? Y en ese sentido es que consideramos el componente del movimiento, pero que no podemos desligar su construcción y sus formas de expresión a lo que son las condiciones de vida y salud, que son inseparables de lo que es precisamente el desarrollo humano. De ahí que nosotros nos apoyamos en buena medida en estas dos grandes vertientes, la filogenia y la ontogenia. De hecho, en lo que es el programa, en el nivel de maestría, nosotros tenemos un curso que se llama Filogenia y Ontogenia, que está enfocado precisamente a darnos las bases conceptuales respecto a de dónde venimos y qué ocurre con nosotros. En ese sentido es que estamos apoyándonos en buena medida en las dos vertientes de la filogenia y la ontogenia para el trabajo en esta línea de especialización. Entonces, desde la filogenia, ¿qué nos hace distintos? ¿Qué es lo que hace que nosotros tengamos recursos diferentes en términos de nuestra estructura corporal y nuestras potencialidades? En primer lugar, lástima que la imagen se pierden mucho los colores. En primer lugar es la duración de la vida humana, el tiempo de desarrollo y la especificidad respecto a cuánto tiempo nos lleva, lástima que esto no se ve, pero periodo prenatal, periodo infantil. Aquí lo que estaríamos separando es la duración de cada una de las etapas de la vida humana, ¿no? ¿Cómo contrasta en el caso de los humanos desde la duración de la gestación, el tiempo que nos lleva en la vida postnatal, la infancia, la adolescencia, la etapa reproductiva? Y sabemos que desde el punto de vista evolutivo es muy importante el que tengamos mayores tiempos que nos dan la posibilidad de explotar al máximo estas potencialidades, no solamente desde el punto de vista biológico, sino la importancia del contexto social y cultural en el que ocurren estos procesos es lo que hace esa gran diferencia entre nosotros y otros primates, entre nosotros y otras especies. Entonces, de ahí que desde el punto de vista de la filogenia sea muy importante que nosotros sepamos cuáles son esos elementos que hacen la diferencia para los humanos, ¿sí? Desde el punto de vista de la ontogenia, nosotros nos referimos a la ontogenia como este proceso de construcción del individuo desde la fecundación hasta el momento de su muerte. Nos ocupamos de todo lo que es el curso de la vida humana. Y cada una de estas etapas es fundamental. Lo que nosotros estamos analizando en los adultos, en los adolescentes o en los ancianos, tiene en buena medida su origen en el proceso de desarrollo prenatal. Hay una línea muy importante, la propuesta de la teoría de la historia de vida hace precisamente el énfasis en qué importante es que nosotros sepamos cómo ocurrieron estos procesos y qué implicaciones tiene esa condición en el desarrollo de la vida humana. ¿Qué estamos haciendo para garantizar que este individuo, que es el resultado de una célula fecundada, pueda llegar a término y este individuo complete su desarrollo hasta la etapa reproductiva? ¿Y qué diferencia hay entre si yo desarrollo más habilidades de flexibilidad, de fuerza, de habilidades artísticas? Todo esto que nosotros llegamos a consolidar como adultos tiene sus orígenes en esta etapa. Hay una propuesta teórica importante que es la teoría de la programación, que está analizando la importancia de cómo ocurrieron los procesos de desarrollo en la vida prenatal
cuáles fueron las condiciones del ambiente en términos de salud, alimentación, cómo ocurrieron los distintos procesos de transformación del individuo en el periodo prenatal. Estos explican en gran medida muchos de los problemas que nosotros estamos analizando hoy en día. Uno muy puntual es el origen de las enfermedades crónico-degenerativas. Se habla de que condiciones adversas, condiciones de rezago en el desarrollo, deficiencias nutricionales durante la gestación, pueden haber obligado al organismo a hacer una serie de ajustes, sacrificando algunas estructuras, algunos sistemas, protegiendo a otros, y sabemos que una de las estructuras más protegidas a lo largo de la vida y a lo largo de la evolución es el cerebro. El cerebro es altamente costoso para nuestro desarrollo y entonces buena parte de la energía y de los recursos se van ahí, pero entonces se sacrifican otros, ¿no? Tenemos pocos recursos, poco presupuesto y hay que redistribuirlo. Esta redistribución de cuánto le damos a cada uno es parte de esta propuesta de la reprogramación del desarrollo. Y en este redistribuir puede ser que a quienes les toque menos sean tejidos o sean órganos que están atravesando por una fase crítica de su desarrollo. Necesitarían más, pero entonces ese ajuste que nosotros hicimos les va a permitir sobrevivir, va a permitir que el individuo llegue a término, llegue a la etapa reproductiva. Sin embargo, eso tuvo un costo. Sobrevivió, pero el pago que tuvo que hacer es que predispone su condición a estar en riesgo en la etapa adulta de experimentar algunas de estas enfermedades que se van a manifestar después. De ahí que la importancia de ir a ver cómo ocurren estos procesos en la vida prenatal es el inicio de estas explicaciones de lo que nosotros vemos en los adultos. Por otra parte, el proceso no se acaba cuando decimos, bueno, hubo una fecundación, se desarrolló el producto, llegamos al momento del nacimiento. Todavía después del nacimiento tenemos muchos obstáculos que salvar. Hay muchos cambios, muchos procesos que tienen que completarse. Se habla de que al momento del nacimiento la cantidad de información genética todavía tiene mucho por expresar. Muchos de estos procesos van a completarse hasta la etapa adulta. En realidad, el proceso de construcción de un individuo lleva en promedio alrededor de 30 años. A veces pensamos que el proceso se completó una vez que termine el crecimiento en longitud y no es así. En realidad, este proceso lleva por lo menos 20 años, en que el individuo completa su crecimiento, termina el desarrollo de músculos, de huesos, las funciones alcanzan su madurez, el individuo alcanza su capacidad reproductiva. Pensaríamos que ya está completo. Sin embargo, diversos estudios han mostrado que incluso la parte más fisiológica, la madurez bioquímica del organismo, probablemente se alcanza hasta la tercera década de la vida. Entonces, invertimos 3 décadas en completar nuestro desarrollo y llegar al óptimo. Sin embargo, el ingreso a lo que sería la etapa adulta, donde ya tenemos todas nuestras potencialidades, en realidad diríamos que dura poco. Estaríamos hablando que una vez que alcanzamos la etapa adulta, viene un periodo de relativa estabilidad donde estamos en el óptimo de nuestras capacidades. Tenemos el desarrollo cognitivo, intelectual, reproductivo, ¿no? Y este proceso, diríamos que abarca toda la etapa del adulto joven y el adulto medio, entre los 30 y los 40 años aproximadamente. Dependiendo de las diferencias entre individuos, después de esta etapa maravillosa de realización, empieza el proceso de envejecimiento, ¿no? Entonces, yo les digo que pensemos el proceso de desarrollo humano como el empezar a subir, a tratar de llegar a la cumbre de esta montaña, ¿no? Este proceso nos lleva alrededor de 20 años, llegamos a los 30, estamos en la cima, en el óptimo, pero no nos podemos quedar ahí, después vamos a empezar a bajar, ¿no? Esta bajada es el proceso de envejecimiento.
como resultado de este proceso natural de envejecimiento ocurrirá un deterioro progresivo, una declinación funcional del individuo. Entonces yo les digo que las diferencias individuales son importantes porque todos subimos, todos nos mantenemos aquí y todos tenemos que bajar. Sin embargo, algunos bajan paulatinamente y otros lo hacen abruptamente, ¿no? Y cómo bajamos, cómo descendemos, va a depender de toda nuestra historia previa de vida, ¿sí? Entonces, esta es la importancia de conocer todos estos procesos, cómo ocurren, cómo se construyen, cuáles son los factores que influyen y que nos permiten explicar lo que nosotros estamos estudiando desde nuestra disciplina, ¿no? ¿Cuáles son estos factores de influencia? Generalmente hablamos de que somos el resultado de esta interacción continua entre la genética y el ambiente, ¿sí? Sin embargo, cada vez hoy en día tenemos más elementos de información. Antes de decir, lo genético era así como un ente acá de lo que nosotros heredamos. Sin embargo, eso que nosotros heredamos no en todos los casos se expresa en su totalidad. ¿De qué va a depender? De que ese potencial que yo he heredado de mis padres pueda expresarse y yo lo pueda analizar desde el punto de vista individual, precisamente de esta historia de vida, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un concepto central en la antropología física que es la variabilidad biológica. Y sabemos que esta variabilidad, estas diferencias entre individuos que en su conjunto son los que constituyen ese potencial para la evolución, son como la esencia de la explicación de estas particularidades en el caso de los estudios de los individuos. Entonces, para poder incluir estos diversos elementos en el estudio de la construcción del cuerpo, la expresión de su movimiento y todo el desarrollo de las habilidades, yo he conjuntado estos distintos elementos en lo que yo denomino como mis grandes ejes ordenadores, precisamente del estudio del cuerpo, de la forma y del movimiento. Por un lado, la variabilidad biológica. ¿Dónde está esa explicación de esas diferencias? ¿Cómo contribuyen precisamente a la expresión? Para ello es central conocer la biología del crecimiento. Les dije que somos el resultado de todo esto que se construye. Entonces, conocer cómo ocurren los procesos de crecimiento es muy importante para poder explicar estos distintos momentos en el curso de la vida. La nutrición, sin duda, necesitamos el material de construcción para estos procesos. Y cómo la condición de nutrición en distintos momentos en el curso de la vida es fundamental para poder evaluar las capacidades, fundamental para que el individuo complete su desarrollo prenatal, para que complete el crecimiento, para que sobreviva como adulto, para que pueda hacer actividades mucho más intensas o mucho más ligeras, para que pueda llevar a término un embarazo, ¿sí? El siguiente correspondería propiamente a lo que es la actividad física, y la actividad física vista en un sentido mucho más amplio, no solamente como el deporte, que en muchos casos es lo que se mide como la actividad y que es un concepto mucho más limitado. Desafortunadamente, incluso en el caso de nuestros encargados del cuidado de la salud, que yo diría como de la reparación de salud, porque en realidad no tenemos una visión del cuidado de la salud, se hace como equivalente la actividad física al deporte y no son definitivamente lo mismo. Pensamos en la actividad física como el contexto más amplio de todas las expresiones del movimiento y que tienen sus particularidades si hablamos de la vida cotidiana, si hablamos de la actividad formadora como la educación física, si hablamos del trabajo que los individuos realizan para ganar su sustento, o si hablamos de la práctica del deporte. Todo esto en su conjunto representa la actividad física. Y por lo tanto, estos dos últimos, la nutrición y la actividad física, tenemos que vincularlas con la condición de la salud. Porque el equilibrio entre estas
tiene un impacto muy importante en lo que sería la salud. Entonces, cuando hablamos de variabilidad biológica, estaríamos hablando, cuando nos colocamos en la etapa del crecimiento, en algo tan sencillo como a distintas edades podemos tener diferencias muy importantes en el tamaño, en las proporciones, en las habilidades. De ahí que sea importante no tener como ese estereotipo de la media o de lo que se supone que todos debemos tener a ciertas edades. Entonces, necesitamos saber que todos vamos a completar los mismos procesos, sin embargo, cada quien tiene su propio reloj biológico, tiene su propio tiempo. Estos procesos se van alcanzando a momentos distintos. Entonces, una de mis diapositivas favoritas es esta. Quienes hayan tomado clase conmigo seguramente que la reconocen, porque cuando hablamos de variabilidad, una etapa particularmente importante es la del brote de crecimiento en la adolescencia. Podemos tener a las mismas edades estos contrastes tan impactantes, ¿no? Que uno a la misma edad parezca todavía un niño y el otro prácticamente es un adulto, porque la cantidad de procesos que están ocurriendo, las transformaciones, son muy intensas, muy aceleradas. Entonces, estas diferencias, esta variabilidad biológica, tenemos que tomarla en cuenta cuando hacemos el análisis de estos procesos de crecimiento, de maduración, del desarrollo de habilidades. Y en este sentido estaríamos hablando de la plasticidad, que es un concepto central también para los estudios en antropología física. Entonces, esta plasticidad es esa condición, esta capacidad de responder ante la diversidad de condiciones que nosotros enfrentamos, y no hablaríamos nada más del periodo crítico en las glaciaciones, sino hablaríamos de la contaminación, hablaríamos de condiciones de estrés, que son las que tienen que enfrentar todos los individuos a lo largo de su vida, ¿sí? Entonces, estamos experimentando ambientes distintos y la cantidad de cambios, los factores de influencia presentes en el ambiente en el que ocurren estos procesos, estamos hablando de que tenemos que estarnos ajustando constantemente en estos 30 años de transformación para construir a un adulto. Imagínense cuando pensamos cómo cambia el ambiente, ¿no? Simplemente cuando pensamos en un indicador tan interesante como la esperanza de vida al nacimiento. Yo tengo un escenario posible, potencial, en el momento del nacimiento, pero quién sabe qué escenario me vaya a tocar 10, 15 o 20 años después, ¿no? Entonces, hay esta necesidad de que el organismo sea capaz de responder. Entonces, la plasticidad y la aptitud, la capacidad del organismo para responder, pues es fundamental en este análisis de su interacción continua con el ambiente. Y un elemento importante es el ambiente pensado en su sentido más amplio. Solo el ambiente físico-geográfico está imponiendo demandas importantes al organismo. Si yo lo pienso en el periodo prenatal, bueno, tener un ambiente donde hay recursos suficientes, donde tengo un clima estable, a diferencia de vivir a 3.000 metros sobre el nivel del mar, eso implica demandas diferentes y mucho más adversas en los individuos durante el periodo de desarrollo. ¿Cómo respondemos con esta plasticidad, con estos ajustes? Se ha observado que a grandes alturas un recurso de especialización importante es cambios a nivel del desarrollo de la placenta en las madres, que hacen que sea mucho más amplia su superficie de intercambio, porque sabemos que uno de los retos a grandes alturas es la menor disponibilidad de oxígeno en estos ambientes. Entonces, ¿cómo desde aquí nosotros empezamos a responder de manera importante para garantizar la sobrevivencia? Y hay que pensar que estos ajustes son, por un lado, en el producto y por el otro lado, en la madre, porque la placenta tiene un componente de las células del producto y otro componente materno. Entonces, estos ajustes que se tienen que ir haciendo son muy importantes, y particularmente el entorno del desarrollo prenatal es
un ejemplo muy importante de la diversidad de mecanismos adaptativos en el organismo, porque van corriendo a la par, ¿no? Hay ajustes en la madre, pero hay ajustes en el producto también. Quien decide que ya está listo no es la madre, es el producto, ¿no? De ahí que uno de los problemas importantes que se ha empezado a observar en la actualidad es el incremento tan importante en el número de nacimientos por cesáreas. Se habla de que nuestro país es uno de los que tiene la proporción más elevada de nacimientos por cesárea, incluso en América Latina. Estamos hablando de alrededor de un 40% de los casos que estaría interfiriendo con el proceso de preparación madre-hijo para estar listo al momento del nacimiento. Ya no es que yo quiero que mi hijo nazca tal día, mi hijo tiene que nacer cuando él está listo. Él decide, me voy de aquí, ¿no? A diferencia de la vida postnatal, ellos no quieren irse y ya nosotros los queremos sacar de la casa, ¿no? Pues casi, acá los estamos sacando, pero ellos no se quieren ir porque no están listos. Hay una preparación de la madre y del producto. Incluso esta discusión que escuchamos en las últimas semanas en términos de la preocupación por la reducción considerable de la lactancia materna, ¿no? Que nos están diciendo que están muy preocupados porque entre el 2006 y el 2013 se redujo la lactancia materna de manera considerable, pues no es un asunto reciente. O sea, si nosotros vamos a buscar más atrás, este es un proceso muy importante que tiene más de 20 años que hay esta reducción considerable. ¿Por qué esta relación con qué tanta importancia tiene que el nacimiento sea por cesárea o sea por vía vaginal? Por una parte se habla de la necesidad de dar ese tiempo a que el producto esté listo, porque también hay una preparación de las glándulas mamarias para poder alimentar al producto. Entonces, ¿qué pasa si yo rompo estos tiempos, esta secuencia? Probablemente la madre no va a estar lista en el momento del nacimiento para poder alimentar al producto. Por otro lado, las diferencias en el impacto del sistema inmunológico. El sistema inmunológico tiene un tiempo de preparación que va asociado al tiempo de la gestación también. Entonces, la diferencia entre nacer por cesárea y nacer por vía vaginal expone a distintos componentes, a distintos agentes de microorganismos al producto. Quienes nacen por vía vaginal tienen una mayor exposición que impacta en el desarrollo del sistema inmunológico. El sistema inmunológico se construye a partir de la experiencia, a partir de la interacción con este ambiente. Entonces, esas dos condiciones tienen un impacto muy importante en la condición de la preparación inmunológica del individuo. Hay una gran cantidad de literatura muy interesante, empiecen a revisar estas publicaciones, particularmente American Journal of Human Biology, American Journal of Physical Anthropology. Esta literatura está realmente muy intensa porque estamos revisando estos factores que predisponen a las capacidades de respuesta de los individuos a los nuevos entornos a los que nos estamos exponiendo. Sabemos que el entorno materno tiene un cierto límite en términos de protección, pero hay que recordar que los estamos lanzando de la casa. Pero si los lanzamos nada más con lo que llevan puesto, van a tener más limitaciones que si los lanzamos equipados, ¿no? Entonces ahí les damos algo para que arranquen su nueva vida, pero si viene sin preparación, y porque además la edad gestacional es un indicador muy importante. Un individuo que nace con una menor edad gestacional no ha completado su proceso de preparación. Yo les mencionaba la importancia de la nutrición. La fase final del periodo prenatal va encaminada a generar reservas de energía para la transición, porque el individuo ha funcionado, se ha alimentado, ha respirado, se ha abastecido de todo lo que necesita a través de la madre durante el periodo prenatal. A partir del momento del nacimiento va a estrenar todos sus órganos, ¿sí? Los pulmones, el corazón, los intestinos, todo está nuevecito y apenas va a empezar a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? En esa transición, en ese tiempo de preparación, si no logra metabolizar la leche materna, si no logra metabolizar
la fórmula que le van a dar porque la madre no lo va a alimentar, ahí puede haber un desequilibrio importante que puede impactar su estado nutricional. Entonces, ¿qué pasa? Esa reserva de energía que el producto trae es el tejido adiposo. La fase final del periodo prenatal incrementa de manera importante esa reserva de energía en tejido adiposo. ¿Qué pasa si el nacimiento ocurre antes de que se complete ese proceso? Vengo con una deficiencia, ¿no? Entonces, me lancé al mundo sin dinero, no tengo recursos para comprar alimentos porque pues resulta que estos que me están dando no me funcionan, ¿no? Entonces hay toda una secuencia de procesos que tienen un tiempo. Y aquí estaríamos pensando el tiempo como un indicador muy importante de cuál es el estado de madurez de un individuo. Entonces no podemos disociar los cambios en la construcción de la morfología de la condición de madurez. Entonces, por eso estos factores son tan importantes y cómo interactúa la construcción de estos procesos en ambientes específicos. Como que nuestro gran aglutinador sería el ambiente físico-geográfico. Sin embargo, nos vamos de este nivel macro al nivel micro, ¿no? O sea, mi nivel micro es el país, la localidad, el grupo social al que pertenezco, la familia en la que vivo, ¿no? Entonces, cada uno de estos niveles va contribuyendo de manera diferencial con una serie de influencias que son las que van a modelar la expresión de este potencial genético. A mí me gusta hablar más de los factores de influencia como los moduladores, porque en realidad son eso. El peso que van teniendo cada uno de estos en las diferentes etapas de la vida son los que definen qué individuo vamos a construir, ¿sí? Entonces, como un ejemplo general de estas diferencias en cómo ocurren los procesos, estas curvas lo que reflejan es distintos tejidos y órganos. No todos van a la par, no todos los procesos ocurren de manera simultánea, sino que cada uno tiene un tiempo distinto y hay una razón fundamental para cada uno de ellos. Por ejemplo, la curva azul es la curva neural, es la curva que representa el crecimiento del cerebro. Les mencioné hace un rato que sacrificamos muchos de los recursos cuando no hay suficientes en aras de proteger al cerebro. Porque una de las razones es que es el que más rápido acaba su crecimiento, ¿sí? Esta curva me dice cuándo se alcanza el 100%. Y en contraste con las otras, vean cómo despega su crecimiento muy intenso y muy rápido alcanza sus dimensiones adultas. ¿Qué pasa en contraste con la curva de hasta abajo? Que se supone que es roja, pero no sé de qué color la ven ustedes desde allá, que sería la curva del crecimiento de los órganos reproductivos. Deja que todos los demás vayan avanzando y se guarda. ¿Por qué? Porque la maduración para la reproducción requiere que todos los demás procesos se completen y entonces sí, ya el individuo está listo para la reproducción. Entonces esta tiene un ritmo de crecimiento más lento y cuando ya todo está listo, se dispara, ¿no? Entonces, la importancia de conocer el reloj biológico del desarrollo está ejemplificada justamente en esto. Entonces, hay un componente de tiempo para los distintos aspectos del desarrollo que es muy importante. Si simplemente contrastamos otros indicadores, por ejemplo, lo que ocurre con la masa muscular, vemos que viene avanzando paulatinamente y luego, otro aspecto importante es, hay un diseño diferencial de acuerdo al sexo. Y uno de los que mejor manifiestan estas diferencias es el desarrollo muscular. Venimos con pequeñas diferencias entre sexos. En el momento en el que ocurre el brote de crecimiento en la adolescencia hay un incremento en tamaño y claro, yo tengo un tamaño mayor, tengo un esqueleto mayor y requiero mayores músculos para poder sostenerlo y activarlo. Pero, ¿qué ocurre? Yo tengo que, hay un brote de crecimiento en las mujeres, se alcanzan las dimensiones y ya después mi curva no tiene cambio. En contraste, en los hombres viene el brote de crecimiento que es más intenso, crecen más, hay un mayor incremento, pero además por un periodo más prolongado. Entonces, no es casual que los hombres sean más grandes, más fuertes, ¿no?
se trata de que hay 2 años más respecto de lo que tienen de tiempo para crecer las mujeres, y eso hace que tengamos estas diferencias importantes entre sexos. Entonces, estas diferencias tienen una base hormonal y tienen, por otro lado, un componente importante en términos de está condicionada a estos cambios que dijimos que ocurren como resultado del brote de crecimiento. Los cambios hormonales hacen que estas diferencias en la composición corporal definan estas diferencias entre sexos, y entonces ya nosotros a lo que le vamos a invertir la energía es a la preparación para la reproducción, ¿sí? Entonces, acá tendríamos esas diferencias importantes también en términos de la composición corporal respecto de la adiposidad. La adiposidad es un componente clave, decíamos, en el periodo prenatal, tener esa reserva que a mí me va a permitir defenderme en los primeros meses de la vida para poder sobrevivir. En el caso de la etapa reproductiva, esa mayor adiposidad femenina es la que permite que se garantice la reproducción. De hecho, se manejó durante mucho tiempo que había necesidad de que las mujeres alcanzaran como un peso crítico para que se desencadenaran los ciclos menstruales. No es solo el peso, es el porcentaje de adiposidad, porque el tejido adiposo es la reserva de energía y la reproducción requiere de una cantidad importante de energía que le permita llevar a término el producto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo tengo un porcentaje muy bajo de adiposidad, el organismo se resiste, retrasa los procesos de maduración o interrumpe los ciclos menstruales, porque dice, si no hay reserva de energía, yo no voy a dar una célula que puede ser fecundada porque este producto no tiene probabilidades de llegar a término. Entonces, el desarrollo de la adiposidad es considerablemente mayor en las mujeres que en los hombres, y además inicia mucho más temprano. Entonces, en la constitución de la estructura morfológica tenemos tamaño, proporciones y las diferencias entre los distintos componentes corporales. La nutrición, generalmente medimos el estado nutricional en un momento específico. Se considera que sería como un continuo que podría ir desde la deficiencia hasta el exceso, ¿no? Nos encontramos en un punto distinto, pero este va a depender, entre otras cosas, de las conductas alimentarias, qué comemos, cómo lo comemos, en qué cantidades, en qué combinaciones, pero también no podemos negar que lo que nosotros consumimos, lo que nosotros comemos, tiene un componente social, cultural y económico importante. A veces como no lo que quiero, sino lo que puedo, ¿no? Lo que hay disponible, o lo que me acostumbré a comer, o lo que habitualmente hay disponible en la mesa donde yo como, ¿no? Y en muchas ocasiones esta percepción de qué necesitan los individuos define el estado nutricional. Un problema importante en sociedades con recursos limitados es, a veces se piensa que como el niño es pequeño no necesita mucho. Entonces, bueno, a la hora de repartir, si hay poco, pues no le va a tocar una proporción importante a los niños pequeños, porque se piensa que no necesitan tanto, cuando paradójicamente sabemos que el costo energético del crecimiento es muy elevado, ¿sí? Y hacemos una transición importante. ¿Qué hacíamos para conseguir los alimentos? En nuestra etapa de cazadores-recolectores, aunque dicen que en realidad no era tanto que andábamos corriendo detrás del mamut, sino que más bien otros animales habían tirado al mamut y nosotros íbamos a recoger, pues la diferencia entre andar buscando al mamut y colgarse al teléfono y llamar a Domino's Pizza hace la diferencia en la elección de nuestros alimentos, ¿no? O sea, ¿qué consumimos? Vemos cómo han ido cambiando nuestros hábitos de alimentación, cómo esta experiencia social y cultural de qué significa consumir ciertos alimentos va a impactar nuestro estado nutricional, ¿sí? Entonces, cómo ha ido cambiando la dieta de manera importante, incluso en el curso de la evolución. Y aquí tenemos otra discusión importante, ¿sí? Se habla de que probablemente en el curso de la evolución nosotros teníamos un mecanismo metabólico que podía prever que a lo mejor, pues igual hoy me encontraba el mamut, pero en muchas semanas no encontraba nada, ¿no? Entonces,
cómo esta forma de organizar el metabolismo hace que haya como esa preparación para garantizar que guardamos esa reserva de energía y la hacemos durar un poco más, ¿no? O sea, yo tengo un pan y lo voy a hacer durar una semana porque en una semana no voy a tener pan, entonces lo voy consumiendo a cantidades más pequeñas pensando en términos de nuestra reserva de energía. Pero para usar esta energía, además, mi organismo tiene un nivel de metabolismo particular. Entonces se ha sugerido que en estas etapas de incertidumbre respecto a la posibilidad de acceso a los alimentos, probablemente nuestro fenotipo se constituyó en este de dosificar más lentamente los recursos, que es un poco la idea esta de la hipótesis del gen ahorrador, ¿no? Que se ha discutido como una de las explicaciones potenciales a los problemas de sobrepeso y obesidad que tenemos en la sociedad contemporánea, que pues está diseñada de otra manera. Ahora no tenemos como esos periodos de escasez tan prolongados, junto con esta otra propuesta que les mencioné hace un rato, que es precisamente la de la programación del desarrollo. Como estas dos condiciones de alguna manera serían las que explicarían los problemas que tenemos hoy en día con los fenómenos de nutrición, desnutrición y sobrenutrición, que son como toda la gama dentro del espectro cuando nosotros analizamos el problema del estado nutricional, y que tampoco podemos desvincular de esto, decíamos, los factores sociales y económicos, ¿no? Hay esta discusión de las relaciones entre pobreza y obesidad, que cuando se empezaron a discutir se decía, bueno, pero es que esto es paradójico, ¿cómo es posible que tengamos poblaciones empobrecidas con un rezago en el crecimiento importante, pero resulta que tenemos sobrepeso y obesidad en estas poblaciones, ¿no? Tenemos justamente esta problemática, hay estos ajustes que hacen que se sacrifique el crecimiento y se cambien las relaciones en las proporciones corporales, y sin embargo haya problemas de sobrepeso y obesidad. Y aquí hay un componente más. Yo estoy sacrificando el crecimiento y estoy afectando el tamaño total. El individuo va a crecer menos, pero mencionamos hace un rato que cada segmento, cada tejido, cada estructura lleva su tiempo, pero a lo mejor sacrifiqué la parte que correspondería a las extremidades inferiores y proporcionalmente tengo un tronco más largo. El tronco contribuye con un porcentaje mayor al peso total en comparación con las extremidades. Entonces esto podría explicar por qué a la hora que yo estimo la proporción del peso, tengo más peso respecto al que correspondería para mi crecimiento. Y retomamos otra vez la importancia de identificar estos distintos procesos en las distintas etapas y los factores que estarían influyendo en el desarrollo. Entonces, la nutrición también cambia en función de nuestra vida cotidiana y de nuestra propia condición. Yo requiero una mayor cantidad de energía para combatir una enfermedad. Si yo tengo enfermedad y tengo recursos limitados, pues mi organismo va a decir, mira, ahorita no vamos a crecer porque yo necesito combatir la enfermedad y uso mis recursos para eso. ¿Cuánto tiempo permanecí enfermo? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿6 meses? Entonces, dependiendo de en qué momento estoy y cuánto invertí de energía, es probablemente el impacto que va a haber en mis condiciones de crecimiento. Claro, cuando yo duermo también consumo energía, ¿no? Porque las funciones vitales demandan una cantidad de energía. De tal manera que la unidad con la que se mide cuánta energía necesito para ciertas actividades, que es la unidad metabólica basal, es cuántas veces aumenta la energía que requiero solo para que funcionen mis órganos, si yo corro, si camino, si hago actividad en el frío, en el calor, en altura, caminando lentamente o cargando objetos. Estas distintas condiciones implican un gasto diferencial de energía. No gasto lo mismo si tengo 2 años y subo y bajo y corro por todos lados a que si tengo 75, ¿no? Entonces, mis demandas son distintas y por lo tanto mis requerimientos para la nutrición también lo son. Entonces, experimentamos una reducción progresiva en términos de las necesidades de energía porque el metabolismo se hace cada vez más lento, con
menores diferencias entre sexos, pero como parte de este proceso natural del envejecimiento. Y decíamos, cuando hablamos de la actividad física es como prácticamente todo, ¿no? O sea, si nosotros vemos esta imagen, bueno, espero que alcancen como a verla por ahí, tenemos una diversidad de actividades, ¿no? Juego, trabajo, lo que se les ocurra. Entonces, todas estas serían manifestaciones de la actividad física. Entonces, cuando hablamos de la expresión de la actividad física, necesitamos analizar precisamente estas características morfológicas y funcionales hacen la diferencia en lo que puedo hacer. Mi estado de salud también, mi estado de salud en general, ¿no? Que implica no solamente que yo no esté enfermo de nada, sino que impacta mi fuerza, mi resistencia, mi capacidad para el trabajo físico, mi capacidad para moverme, ¿no? Entonces, en este sentido, esta perspectiva de la actividad física hoy en día se considera como una buena forma de analizar el estado de salud de las poblaciones, porque los indicadores, las características que me ayudan a medir la actividad física y el desempeño de los individuos tienen una correspondencia con el estado de salud. Si yo mido la fuerza o la resistencia física de un individuo, eso me remite a las funciones orgánicas, me remite a la oxigenación, me remite a lo que es su estado de integridad desde el punto de vista del sistema musculoesquelético y tiene que ver con la salud, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que tenemos como todas esos aspectos de la realización de la actividad física que son muy importantes y que estarían vinculados a lo que es la vida de los humanos en su conjunto. Y hoy, más que solo hablar de la actividad física, se dice que habría que considerar actividad versus inactividad, que es buena parte de lo que estamos experimentando en las sociedades contemporáneas y particularmente en lo que serían las sociedades urbanas, ¿no? Entonces, esta es una pirámide de la actividad física que iría desde las actividades que nos demandan menor energía hasta las que son mucho más intensas, ¿no? Que implicarían otro tipo de demandas. Y cuando hablamos de la salud, pues la salud sería como ese otro continuo, ¿no? Que vamos desde un polo negativo hasta un polo positivo. Entonces, en el polo negativo, pues tenemos siempre una mayor cantidad de riesgos de enfermarnos, de muerte prematura, de un deterioro funcional, y en el otro extremo, en el polo positivo,